Los límites de esa región de coexistencia se denominan curvas binodales. Es decir, yo tengo un sistema de equilibrio líquido-líquido de dos componentes, cuya temperatura absoluta superior es esta. Entonces la región de coexistencia se extiende a partir de este punto, hacia la izquierda y hacia la derecha. Cada una de estas curvas que nace de este punto se denomina curva binodal. Y en este caso tenemos dos curvas binodales. La primera corresponde a una de las fases líquidas y la otra corresponde a otra de las fases líquidas. Generalmente a estas fases se les denomina fase alfa y fase beta. Pero esa es una forma nomás de denominarlos. A veces se les dice fase densa y fase ligera. No estoy diciendo que este sea la fase densa, por si acaso, o que esta sea la fase densa. Para saber cuál es la fase densa o la fase ligera, habría que conocer la densidad. Porque cuando se forman estas dos fases líquidas, una encima de la otra, como el agua y el aceite, usted sabe que el líquido que está encima es aquel que tiene menor densidad, y el líquido que está abajo es el que tiene mayor densidad. Entonces, cuando tengo dos líquidos imisibles y vemos que uno está encima del otro, es porque el que está encima tiene menor densidad. Entonces esa es la fase ligera. Y el que está debajo, que es el fluido más denso, esa es la fase densa, o la fase pesada también le llaman. Pero para saber cuál es cuál, habría que conocer pues cuál es la densidad. No se trata de decir que porque está a la derecha es la pesada y esta es la ligera. No tiene nada que ver. Ahora, algunas veces también cuando este sistema binario está formado por agua y otro compuesto que puede ser un compuesto orgánico, y estas dos sustancias forman dos fases líquidas, entonces sabemos que en una fase va a haber más agua y poco del compuesto orgánico, y en la otra fase va a haber más compuesto orgánico y poco de agua. Entonces en ese caso a la primera, que es rica en agua, le dicen fase acuosa, y a la otra, que es rica en el otro componente, le dicen fase orgánica. Entonces a veces también usan esa terminología. Esas terminologías básicamente lo utilizan cuando ya estamos dentro de tecnologías de procesos, o cuando estamos hablando de un proceso específico, ¿no? Cuando estamos dentro de termodinámica no se suele utilizar esa terminología, sino se utiliza simplemente fase alfa y fase beta y se acabó. Imaginen ustedes que tenemos un sistema binario cuyo diagrama de equilibrio líquido-líquido es este que estoy mostrando aquí. Y en este recipiente nosotros mezclamos estos dos componentes, 50% de un componente, 50% del otro. Y todo ese recipiente, que está cerrado, lo sometemos a una temperatura de 10 grados Celsius. A esas condiciones de temperatura y de composición global, vemos que en el diagrama estas coordenadas corresponden a este punto, 10 grados y 50%. Y nos encontramos dentro de la región de coexistencia. Eso significa entonces que en el recipiente debemos encontrar dos fases líquidas inmisibles. A una de ellas le voy a llamar fase alfa y la otra va a ser la fase beta, ¿ya? Esta fase alfa está representada por esta curva binodal y esta fase beta por esta curva binodal. ¿Cuál será la composición en la fase alfa y cuál será la composición en la fase beta? ¿Ambas fases tendrán la misma composición? No. Esta composición es la composición global. O sea, esto me está diciendo que del total de materia que hay aquí, el 50% es el componente 1 y el 50% es el componente 2. Pero solo en la fase alfa, bueno, para eso lo que usted tiene que hacer es trazar la línea de unión, ¿no? La línea de unión es una representación gráfica del equilibrio. Y recuerda esto, ¿no? El equilibrio termodinámico es la suma de tres equilibrios: equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. Equilibrio térmico significa que las fases en equilibrio tienen la misma temperatura. Entonces, si yo tengo dos fases, alfa y beta, significa que ambas fases deben tener la misma temperatura. ¿Y eso qué significa? Que debo trazar una línea horizontal, pues, ¿no?, que tenga la misma temperatura. A eso le llamamos la línea de unión. Está uniendo la fase alfa con la fase beta, pero ambos tienen la misma temperatura, pero no la misma composición. La fase alfa tiene una composición y la fase beta tiene otra composición.
Aquí vemos que la fase alfa es rica en el componente 2 y la fase beta es rica en el componente 1. La fase beta también tiene algo de componente 2 y la fase alfa tiene algo de componente 1. O sea, ambos componentes se encuentran en ambas fases. Entonces, de esa manera usted podría determinar la composición de cada una de las fases en equilibrio. Por otro lado, usted también podría determinar la proporción molar de cada una de las fases. ¿Qué significa eso? Que si suponemos que aquí en todo el recipiente hay 100 moles en total, entre componente 1 y componente 2, la pregunta es, de esos 100 moles en total, ¿qué porcentaje de esos 100 moles están en la fase alfa? No estoy hablando de un componente en particular, estoy hablando del total entre el componente 1 y el componente 2. Entonces, para calcular la proporción molar en cada una de las fases, pues puedo aplicar la regla de la palanca, ¿no? La proporción molar de la fase alfa vendría a ser igual a la distancia de este segmento opuesto, el segmento EB, entre el segmento total de la línea de unión, o sea, entre el punto A y el punto B, es esto que está aquí. Y eso lo puede hacer con una regla, o si no, simplemente usando las composiciones, estas tres composiciones, la composición de la fase alfa, la composición de la mezcla global y la composición de la fase beta. Usando esta fórmula tiene. Y lo mismo puede hacer con la proporción molar de la fase beta. Recuerde que la suma de estos dos debe dar 1, por lo tanto, si calcula la proporción molar de la fase alfa, por diferencia, ya sabe la proporción molar de la fase beta. Estas proporciones molares también, en cierta forma, usted podría determinarlos así visualmente, solamente viendo la relación de distancias, ¿no? Entonces, viendo la relación de segmentos de toda esta línea, uno se puede dar cuenta de cuál es la proporción o qué proporción molar tiene cada una de las fases. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, usted este recipiente que está a 10 grados Celsius, que está en equilibrio, que tiene sus composiciones y todo lo demás, y tiene sus proporciones molares? Miren, en este caso la proporción molar de la fase alfa es del 45% y la proporción molar de la fase beta es del 55%, ¿no? Es de esperarse porque si se da cuenta este segmento es un poco mayor que este segmento que está acá. No son tampoco muy diferentes, ¿ven? 55-45. Ya bueno, pero ¿qué pasaría si usted esta mezcla lo calienta? Si lo calienta hasta 21 grados Celsius, la composición total o global sigue siendo la misma porque el recipiente está cerrado. Usted no agregó ni quitó nada de materia, solo lo calentó. Si aumenta la temperatura, entonces este punto se va a desplazar, ¿verdad? Hasta esta nueva ubicación. Y ahí, por supuesto, que el equilibrio va a cambiar. No solo la composición, también va a cambiar la proporción molar. A esta nueva temperatura, la línea de unión pues es esta, ¿no? Y eso me da una nueva composición de equilibrio tanto en la fase alfa como también en la fase beta. Entonces las composiciones van a ir modificándose. Y por supuesto también se va a modificar la proporción molar, ¿no?, de cada una de esas fases. Ahora, por ejemplo, aquí la fase beta va a estar en un 80% y la alfa solo 20%. Si usted quiere llevar todo el sistema hacia un punto de saturación, eso significaría que usted tendría que llevar este punto que está aquí hasta justo encima de cualquiera de estas dos curvas. Bueno, en este caso justo encima de la curva binodal de la fase beta. Si usted lo lleva hasta este punto, justo en este punto en la curva, todo el sistema va a formar una sola fase, pero una sola fase saturada, es decir, una sola fase que podría estar a punto de volverse dos fases, pero solo va a ser una fase. Es algo así como un líquido saturado, ¿no? Un líquido que está a punto de hervir. Un líquido que está a punto de hervir es un líquido que está a punto de generar una nueva fase, la fase gaseosa. Esto también es igual, si usted lo lleva hasta aquí, es un líquido saturado, pero en este caso es un líquido que está a punto de formar otro líquido.